Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta hora voy a exponer lo que sería la segunda parte del trabajo final del curso, lo cual sería sobre la empresa GladSack. Y vamos a ver lo que es la evaluación de datos de GladSack. Bueno, vamos a comenzar en sí por el cuadro, en lo cual a nosotros nos piden solicitar un crédito de 200 millones de soles, entregando la información, la cual sería la permanencia media de los inventarios, el índice de rentabilidad neta, el ROE, la razón de deuda, el margen de rentabilidad bruta, el leveraje, la prueba ácida, índice de solvencia y el ROA. Y también vamos a responder dos preguntas importantes, las cuales serían indicar la situación de la rentabilidad y la liquidez de la empresa. También ¿qué otorgaríamos en sí el préstamo de las empresas? Ahora, la permanencia media de los inventarios. En sí, los objetivos son reducir al mínimo posible los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias. O sea, eso quiere decir, netamente varía a lo que son los productos terminados, los productos del curso, la materia prima, los insumos, los materiales, etc. Ahora, todo eso varía siempre en el momento justo. Ahora, la interpretación del 2011 y la interpretación del 2012. Vamos a ver. Lo que mi interpretación en el 2011 es de que se observa que tiene 90 días en el inventario, ya que dentro del almacén y no había una salida. Ahora, en el 2011 también hubo, ya no de los 90, sino hubo 85 días, en lo cual quiere decir de que mientras haya menos días el stock fuera dentro del almacén, hay ingresos económicos, ya sería como para pagar el personal o también extenderse y hacer una buena inversión dentro de la misma empresa. Ahora, los índices de rentabilidad neta. Son todas las empresas a la hora de realizar su actividad empresarial y tienen el interés en conocer si están realizando sus operaciones adecuadamente y si están generando los beneficios esperados. O también podría ser que muestre la capacidad del activo para dar beneficios a la organización, sin tener en consideración como el financiamiento. Ahora, ¿cuál es la fórmula general de la rentabilidad neta? Es la rentabilidad neta es igual a beneficio neto entre ventas por ventas sobre activos totales. Las ventas se eliminan entre sí y sería la rentabilidad neta es igual a beneficio neto sobre el activo total. La interpretación sería que en el 2011 se observa que en el cuadro se observa un 2.6% de rentabilidad neta y en el 2012 se observa un menos 3. ¿Y por qué saldría negativo? Eso se debe ya que el beneficio neto siempre será negativo y los activos netos positivos, dando concluido un resultado de pérdida. Y se podría decir más que nada porque esos ocurren en casos bien inesperados de la empresa, que también futuramente pueden ocasionar pérdidas económicamente. Ahora, lo que es el ROE. El ROE en sí es una rentabilidad financiera y es un indicador que mide el rendimiento del capital. En pocas palabras, podríamos decir de que son fondos propios. Ahora, la fórmula general del ROE es el beneficio neto sobre los fondos propios medios. Ahora, la interpretación en el 2011 y el 2012. En el 2011 es que se tiene un 12%, ya que el resultado de las pérdidas fue abrumador y el patrimonio fue negativo. Por eso se veía como algo positivo, pero detrás de eso había una pérdida constante. Y en el 2012 se puede deducir que también hubo pérdidas, pero se ve como si fuera mejora. Pero también fue algo inusual y eso se debe que el patrimonio fue negativo. 14%. Ahora, la razón de la deuda. Esto indica el porcentaje de los fondos totales que se obtuvieron de los acreedores. Los acreedores en sí preferían la razón dado a que existe una mayor protección de las pérdidas. O sea, en sí, los gerentes generales o los trabajadores netos de la empresa no se llevan las cargas, sino los acreedores. Y cuando hay una ganancia, también va a con ellos. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la razón de la deuda? Sería pasivo total entre activo total. La interpretación en el 2011 podríamos decir de que se halló un 58%. Ese 58% representa que los accionistas velan por eso y hace que tengamos deudas acumuladas, pero que nosotros no nos los cargaríamos, sino los acreedores, los accionistas.
La interpretación del 2011 es que se vio un aumento de 85% y eso es la razón de que si hay unas deudas, el 85% lo acumula y a nosotros es como una carga ligera, pues, ¿no? Ahora, el margen de rentabilidad bruta. La fórmula es utilidad bruta sobre ventas netas por 100. Ese sería un porcentaje. Ahora, la interpretación del 2011 fue que hubo un 17% y la interpretación del 2011 es que hubo un 8%. ¿Y eso a qué se debe? A una mala administración y a una pérdida económica que a nosotros como empresa nos hace ver como una deficiencia. O sea que nosotros no tenemos en sí, no trabajamos protocolamente, ni tampoco trabajamos en sí como una empresa que se dedica a crecer, sino que nuestras deficiencias son constantes en diferentes áreas. Ahora, el leverage. El leverage o leveraje mide el nivel del compromiso del patrimonio de los propietarios de la organización con respecto a sus proveedores. ¿Cuál es la fórmula del leverage? Es el pasivo accesible sobre el total del patrimonio. Y la interpretación del 2011 es que en el cuadro que hemos visto se puede observar que se tiene un 0.40%, un 0.40%. Y con eso futuramente se podrá invertir para el bien de la empresa. Ahora, la interpretación del 2011 aumentó a un 0.02%, es un poco más rentable, pero no necesariamente se tendrá que hacer eso, ya que es bueno mantenerse firme y no andar como que promocionando en sí el dinero que uno tiene. Ahora, la prueba ácida. La fórmula de la prueba ácida son los activos corrientes menos los inventarios sobre los pasivos corrientes. Ahora, la interpretación del 2011. En el cuadro de dicho se puede observar un 0.9 con un ideal de venta para poder luchar económicamente con la intención de no sobrecargarse con las deudas que vendrán en el futuro. Ahora, en el 2012 lo que yo he interpretado es que se debe tener cuidado ya que las deudas hacen que se corran peligro económicamente. O sea, uno en sí quiere invertir, pero uno no sabe como que para quién trabaja, sino que en esa prueba ácida uno tiene las de perder o uno tiene también las de ganar. Ahora, el índice de solvencia. El índice de solvencia también es conocido como el ratio de solvencia, que también se conoce básicamente entre activo sobre pasivo. Y el activo no corriente más el activo corriente sobre el pasivo no corriente más el pasivo corriente. En la interpretación del 2011 hubo de 1.1,9 y eso quiere decir que las deudas se aproximan y se pueden combatir, ya que es una buena cantidad positiva. En la interpretación del 2012, el siguiente año se tiene 1,3 y podemos ver que el número que se tenía se redujo a un 0,6 y sería poco probable que luche con esa poca cantidad económica si se acerca una deuda próxima. Ahora, vamos a ver sobre el ROA. Ahora, el ROA. En sí el ROA nos indica la rentabilidad sobre los activos. Y es fundamental, el ROA es fundamental porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa. En pocas palabras, es decir, es una ratio de rendimiento. Generalmente, para poder valorar una empresa como rentable, el ROA debe superar el 5%. Si no lo supera, no está activo. Ahora, en el 2011, en el cuadro que hemos tenido, se observa que hubo el 6%. Ahora, la interpretación hubo un menos 5%. ¿Y eso a qué se debió? Se debió a que los beneficios netos son negativos y los activos positivos son positivos. Y eso hace que el resultado que impida el crédito. O sea, a nosotros nos hace como una pérdida y al día que nosotros queramos invertir o queramos hacer un préstamo, no tengamos nosotros cómo administrar el dinero. O sea que las deudas a nosotros nos van a venir, en pocas palabras. Ahora, la pregunta aquí sería, que nos han dado a nosotros, a la empresa GladSag, hacernos un préstamo de 200 millones de soles. Nos hace la pregunta, indique la situación de la rentabilidad y liquidez de la empresa. Ahora, la respuesta es, en este caso la rentabilidad ha disminuido a comparación del año pasado y se ve una pérdida significante,
ya que los beneficios netos son negativos y se llevaría a una posible deuda, futuramente o cercana. Ahora, ¿otorgaría el préstamo a la empresa? A mi criterio no, porque tan solo al visualizar las deficiencias que tiene la empresa, haríamos mal en devolver en un futuro ese dinero que nos prestarían y quedaríamos nosotros en bancarrota si no lo llegaríamos a pagar completo. Sería, a mi criterio, tratar de administrar bien nuestra economía y nuestros recursos por ahora y no sobrecargarnos a tomar con ligereza esa opción tentadora. Porque sí, es una opción tentadora para nosotros invertir. Pero ¿qué pasaría si esa inversión nos sale mal? Para pagarlo y con las deficiencias que tenemos internas, creo que haríamos mal. Así que mi criterio es administrarnos bien, trabajar bonito, arreglar las situaciones malas que hay y recién a un futuro poder sobrellevarlas bien. Ahora, en la lista de recursos que hemos llevado, las máquinas y equipos, yo he utilizado una computadora y mi laptop y mi celular también ahora. Ya que de mi laptop no tiene Office y mi computadora sí. Entonces he estado trabajando con los dos para no sobrecargar mucho. Las herramientas que he utilizado es el Microsoft Word y los Excel para trabajar con las fórmulas y los ejemplos que ha habido en las primeras preguntas. Y también una hoja de cálculos. Y los materiales he utilizado los blogs, calculadoras, lápiz y borrador para comprobar de que sí se puede hacer todo eso, todas las fórmulas. Y este es todo, profesor. Muy buenas noches.